Buenos días de nuevo a todos y a todas. Reanudamos esta sesión de este webinar. Soy Rafael de Lorenzo. Gracias a CERMI APN por la invitación a participar como moderador. Bueno, moderador, no hay que moderar a nadie, simplemente presentador de esta magnífica mesa con 4 intervinientes que iré presentando oportunamente para no extenderme ahora demasiado. Estamos en una mesa en la que queremos abordar una cuestión como el potencial de la Carta Social revisada desde la perspectiva de los derechos sociales. Y tenemos 4 intervinientes de lujo. Les recuerdo a las 4 que tendrán un tiempo de 15 minutos, que les ruego que respeten, si no les avisaré cuando lo cumplan, porque vamos ya con retraso y convendría no acumularlo más. Pues nada, vamos adelante. Vamos a empezar por una persona con una extraordinaria experiencia y trayectoria diplomática en el mundo internacional, como es María Victoria Escola, dedicada de siempre al mundo de las relaciones internacionales. Ha sido embajadora en diferentes destinos, bastantes de ellos, y actualmente es vocal en la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del MAEC, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ella nos va a hacer una primera aproximación sobre el papel, la actitud de compromiso de España con el cumplimiento de los derechos sociales de la Carta Social revisada. Bienvenida, María Victoria, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Ante todo, tengo que volver a repetir la palabra. Gracias a los organizadores por la idea de esta reunión y gracias por haberme invitado a participar, que considero que es también una invitación a participar en esta reunión tan importante al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y en concreto a la Dirección General que, como bien has dicho, yo trabajo, la Dirección General de Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales y Derechos Humanos, en la que yo soy vocal asesora específicamente para cuestiones relacionadas con la OSCE y con el Consejo de Europa, que es el asunto que aquí nos interesa. Por lo tanto, muchas gracias. En mi ministerio, sin lugar a dudas, y nosotros en la pequeña unidad hemos recibido con gran satisfacción la ratificación de la Carta Social Europea revisada, porque esta ratificación, desde este punto de vista, se enmarca dentro de 2 líneas de acción, que como bien ha adelantado Rafael de Lorenzo, se trata, por un lado, del compromiso general de España con el Consejo de Europa como organización internacional de referencia en relación con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y por otro lado, y más específicamente, en el compromiso específico en este momento con el desarrollo de los derechos sociales y su aplicación efectiva. Desde este punto de vista, desde este doble punto de vista, tengamos en cuenta, para dar algún dato, para hablar de este compromiso general al que he hecho referencia del Consejo de Europa, que el Consejo de Europa tiene entre sus características la enorme e importantísima producción normativa internacional. Estamos hablando de en torno a 230 tratados internacionales surgidos del o bajo su paraguas, de los cuales España ha firmado 131, o sea, es decir, es un compromiso en el marco de la vinculación jurídica muy importante. Cierro el paréntesis y vuelvo. Desde este doble compromiso general y específico con los derechos, el desarrollo de los derechos sociales, su aplicación efectiva, ha sido una gran noticia, o más que una gran noticia, una gran satisfacción, la ratificación de la Carta Social Europea
revisada. Efectivamente, como creo que alguien ya ha apuntado, el 17 de mayo España presentó en Estrasburgo el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea revisada. Con esto, España puede completar su adhesión, su apoyo a todo el sistema de la Carta Social Europea, que tiene sus orígenes, como se ha indicado aquí, en la Carta Social Europea de 1961. La ratificación de la Carta Social Europea revisada era, como ha dicho antes, creo que ha sido la profesora Romero, una asignatura pendiente para todos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para remontarnos al pasado muy inmediato, siendo una prioridad del Gobierno esta ratificación, ya el Consejo de Ministros de febrero de 2019 dispuso su remisión a las Cortes Generales. Sin embargo, la disolución de Cortes, como sabemos, el 4 de marzo del 2019, motivó, a pesar del consenso existente, que decayera todo el expediente de ratificación por esta disolución de Cortes. El expediente de ratificación, de la que es responsable, como sabemos, este ministerio, fue inmediatamente retomado cuando se formó un nuevo gobierno y se constituyeron las Cortes, y finalmente, y aprovecho, por cierto, me permito agradecer el concurso de todos los departamentos implicados y ciertamente el del Ministerio de Asuntos Sociales, y finalmente, como decía, el 17 de mayo se pudo ratificar la Carta. Me gustaría destacar una cosa, y es que este expediente finalmente es una cuestión que parece de forma, pero es también de fondo. Se ratificó, se realizó por el procedimiento de urgencia, en lo cual había todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Y por qué por el procedimiento de urgencia? Primero, porque había la común voluntad de llegar lo antes posible a esta ratificación, como hemos dicho, y después porque la situación debida a la pandemia, a la enfermedad del COVID-19, hacía aún más imperiosa, aunque era un elemento coyuntural, pero aún más imperiosa la necesidad de que España tenga ratificados todos los instrumentos pensados para una mayor protección social de sus ciudadanos. ¿Qué supone la ratificación de la Carta? Creo que lo han explicado, sinceramente, de manera muy adecuada y muy brillante ponentes que me han precedido, pero supone, como ya he dicho, sobre todo que España es uno de los países del Consejo de Europa que apoya y se adhiere plenamente a todo el sistema de la Carta Social Europea revisada. Y respecto a esto querría hacer una precisión, que es una precisión que en este momento no tiene efectos prácticos, pero que es importante, y es que la Carta Social Europea revisada prevé, como bien se ha dicho, la aplicación provisional del protocolo tercero, es decir, el denominado protocolo que permite un sistema de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea. Pero esta aplicación provisional no excluye la ratificación del propio protocolo. Y respecto a la ratificación del propio protocolo, pues les adelanto que en este momento ese protocolo ya se ha firmado. España lo firmó otro día de una buena noticia, lo firmó, si no recuerdo mal, el 4 de marzo, y está en proceso de ratificación que que creemos en algunas semanas o en pocos meses terminará y podrá ser también ratificado. A efectos prácticos tenemos la aplicación provisional que prevé la Carta, pero aún así España va a ratificar también el protocolo, con lo cual todos los instrumentos internacionales relativos a la Carta Social Europea del Consejo de Europa habrán sido ratificados, lo cual tendrá, como también se ha apuntado, un efecto inmediato importante a efectos internacionales y a efectos de nuestra relación con el Consejo, y es que España estará mucho más, tendrá una relación distinta, más intensa, no mejor porque la tiene ya muy buena, con el
el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano de referencia en la materia dentro de la estructura del Consejo de Europa. Aquí me voy a quedar si nuestro no moderador, como él ha preferido decir, nuestro presentador me permite, y por supuesto estoy a vuestra disposición, tanto de las compañeras y compañeros de la mesa redonda, como de cualquier otra pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Actualmente no silenciado, dan más el botón para activarlo, pulse la barra espaciadora. Video ahora iniciado. Sí, perdón, que tenía un problema de conexión de audio. ¿Me confirmas, Carlos, que se me recibe bien? Sí. Sí. Muy bien. Proseguimos. Consideramos que tu intervención terminó, María Victoria. Sí. Sí. Perfecto. Pues entonces la siguiente intervención. Probablemente es que no me podías oír en ese momento, pero no, sí. Es que se me ha entrecortado y he perdido el hilo, ¿sabes? Y por eso no. Gracias por tanto por tu esfuerzo, tu intervención y después si hay preguntas pues tendrás oportunidad de dar respuesta. Gracias. En segundo lugar lo hará Gemma Ramón. Pasamos al mundo de las relaciones internacionales y la diplomacia al mundo sindical. Gemma Ramón es una mujer de UGT de toda la vida, la responsable del área de derechos sociales de confederal de la Unión General de Trabajadores, ha llevado el Departamento de Servicios Sociales, tiene responsabilidades en distintos campos, desde luego el diálogo social, consejera del Inserso, en distintos órganos relacionados con la dependencia, en la Confederación Europea de Sindicatos. Bien, un currículum de una gran experiencia en el campo sindical, pero especializada en materia social, en temas de discapacidad, mayores, infancia, etcétera, de distintos grupos vulnerables. Por tanto, gracias por tu participación, Gemma, y tuya es la palabra. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer poder estar aquí presente en estas jornadas, que desde luego tiene un acierto impresionante, no solo por el tema, sino por el día en el que habéis elegido. Por lo tanto, muchísimas gracias a EAPN y a CERMI por contar con la Unión General de Trabajadores y desde luego es todo un placer. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras y bueno, pues estoy encantada de poder verte de nuevo después de un tiempo en el que no habíamos coincidido. Bueno, sin más, voy a entrar directamente en el tema que desde luego tiene una enjundia y una importancia fundamental. El título de la intervención de esta mesa es sobre el potencial de los derechos sociales de la Carta Social Europea. Más que nada, ya con el título avanza la gran importancia que tiene la Carta Social Europea precisamente en nuestra legislación y desde luego en los derechos sociales. Con la Carta Social Europea vamos a obtener de una manera contundente no solo la afirmación de los derechos sociales, sino también la consagración de los mismos. Yo creo que se da un paso más de una forma inequívoca, más allá únicamente de la legislación, sino el derecho, que es algo que es imprescindible y básico, el derecho a reclamar ante el Consejo de Europa la vulneración de las normas, de las actuaciones políticas, administrativas que vayan a conculcar y a vulnerar los derechos sociales, laborales y civiles que vienen contenidos y vienen recogidos en la Carta Social Europea. Desde luego, desde UGT valoramos muy positivamente la decisión
de ratificar la Carta Social Europea y que no es otra cosa que una muestra de compromiso y defensa a la protección de los derechos sociales, que no solo va a suponer un logro para la ciudadanía, sino desde luego, a juicio de UGT, consideramos que es un acto de coherencia con la Constitución española y que inexplicablemente, desde luego, se ha ido retrasando, desde luego, a nuestro juicio durante demasiados años. La Carta Social Europea es una herramienta, la herramienta más avanzada en el reconocimiento de los derechos sociales en Europa desde los años 70 y desde luego proporciona una protección ineludible a los derechos sociales, pero sobre todo y fundamentalmente lo que supone es un instrumento lugar que nos acerca al tan ansiado y deseado estado de bienestar que muchas veces no tenemos tal y como desearíamos o sería lugar en un Estado social y democrático de derecho. Los objetivos, desde luego, que persigue la Carta Social Europea alcanzan desde el pleno empleo a la seguridad y a la estabilidad en el trabajo, también muy importante, ya se ha hablado aquí a lo largo de la mañana, la vivienda y la protección social, la educación y la salud, pero desde luego dedica una especial protección a las personas más vulnerables. Aumenta la protección social determinando el derecho a un salario equitativo, a la protección a la maternidad, al derecho a la salud y a la seguridad social. Prohíbe el trabajo de los niños y las niñas y algo, desde luego, que consideramos muy, muy importante también y sobre todo en estos momentos que nos ha tocado vivir por una pandemia universal, es proteger los derechos a las familias, a las personas con discapacidad, que muchas veces son las más perjudicadas en determinadas actuaciones o reseñas que pueden ocurrir en la parte de sociedad, y sobre todo el derecho a la igualdad de oportunidades. Un punto muy importante que también, desde luego, se centra en estos momentos es la salvaguarda del derecho y la protección contra la pobreza y la exclusión social. En estos momentos, desde luego, no voy a entrar en datos, ni muchísimo menos, ya se ha dicho esta mañana, el avance tan importante o tan dramático que va a tener la pobreza y la exclusión social en los próximos meses y años, desde luego va a ser un punto en el que no podemos dejar pasar. También es cierto, si hacemos una lectura de la Carta Social Europea, es cierto que muchas veces nuestra legislación sí que se encuentra avanzada y tiene normas y legislación bastante desarrollada en determinadas materias. Y, por ejemplo, querría reseñar especialmente en derechos humanos con la protección de las personas con discapacidad. Y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde universaliza los derechos humanos. Pero en muchas ocasiones esto no sirve que tengamos una legislación que, desde luego, a veces no se cumple o no se realiza en la forma en la que todos y todas los que estamos aquí desearíamos. Por eso es precisamente una de las capacidades y las virtudes que tiene la propia Carta Social Europea, porque va a dotar de instrumentos jurídicos y además avalada por el Consejo de Europa y le va a dar el valor fundamental para que podamos reclamar precisamente la garantía y el cumplimiento de esta legislación. Precisamente lo que se iba a conseguir la ratificación junto con la firma del protocolo es no solo hacer efectivo el cumplimiento, sino avanzar en nuestros derechos y, sobre todo, desde UGT consideramos también muy importante en aquellas políticas de igualdad de oportunidades o de protección contra la pobreza y la exclusión social, que se avance de una manera contundente, que no vale establecer políticas generalistas que no vayan directamente al quite la cuestión, a la cuestión más que rebaje a que llegue a todas las personas precisamente más vulnerables. A juicio de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que en 43 Congreso ya figura también trabajadoras, la ratificación de la Carta Social Europea también significa apoderarse de los instrumentos que protegen a los ciudadanos y a las ciudadanas de Europa también, que
que últimamente se ha olvidado, ha sido más mercantilizada y menos social de lo que hubiéramos querido. La ratificación, también lo ha comentado María José en su intervención, la ratificación no solo va a suponer los derechos sociales que sean de aplicación directa, sino que además también se vayan a integrar en nuestro ordenamiento jurídico español y, por tanto, sean cumplidos en las leyes de nuestro país. Si bien es cierto que la Carta se había firmado, no se había ratificado, y es en el año 2000 cuando se firma la Carta, pero los distintos gobiernos de manera incomprensible se habían estado resistiendo a su ratificación. Las justificaciones han venido avaladas un poco porque consideraban que suponía someterse a un sistema de control supranacional que implicaba sanciones automáticas. Desde luego no compartimos desde UGT este argumento, porque a nuestro juicio entraba en contradicción con el espíritu de una construcción europea avalada por una cohesión social que desde luego tan beneficiosa ha demostrado ser para el conjunto de la clase trabajadora. Por otra parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el órgano que examina el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea, sí que ha estado criticando a España de una forma reiterada por no cumplir sistemáticamente y vulnerar determinados principios que venían recogidos. Por ejemplo, los recortes que sufrimos en el año 2012 en materia sanitaria, la insuficiente protección para los menores víctimas de trata de seres humanos, la obligación de proporcionar atención médica necesaria a la inmigración exterior, denunciados por la Unión General de Trabajadores, y además en otros ámbitos de materia de protección social, como pueden ser las empleadas del hogar, los recortes que hemos venido sufriendo de forma reiterada, especialmente desde el año 2012, a la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, o limitaciones en el acceso, como ya hemos visto, a la vivienda y a la educación. Ayer mismo presentamos alegaciones a España al informe 33, correspondientes de la Carta Social Europea al procedimiento de control de aplicación precisamente de la Carta Social. Y sabéis que todos los años se presentan alegaciones por parte de España, precisamente en función del periodo que corresponda analizar y desarrollar, y en función también del grupo temático. En este caso fueron salud y seguridad social y protección social, y el periodo de referencia correspondía del año 2016 al año 2019. También se incluían determinados grupos, el periodo que comprendía la pandemia por el COVID. Fundamentalmente, no voy a pararme a únicamente los titulares, pero fundamentalmente se analizaban en estas alegaciones que, como decía, presentamos de manera conjunta junto con comisiones obreras. Se abordaban sobre los incumplimientos del artículo 11 del derecho a la protección de la salud, las necesidades de las medidas para las personas mayores en relación con el COVID, o garantizar prestaciones en servicios sociales. Aquí, desde luego, únicamente decir que aquí afecta de una manera muy directa precisamente a la ampliación de la cobertura de las rentas mínimas de inserción, al reforzamiento de las inspecciones de los servicios sociales, al crédito presupuestario, sobre todo también debe de venir incrementado de una manera considerable por la crisis del COVID. Y una cosa que nos parece muy importante y que queremos destacar es el apoyo a las familias con hijos y evidentemente a las familias más vulnerables, con el derecho, para que se cumpla el derecho básico a la alimentación, con ayudas al comedor y también con la brecha digital. Con respecto a, nosotros consideramos que la Carta Social Europea va a tener una línea de apoyo y de desarrollo muy importante, de desarrollo en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, sobre todo para que el Pilar Europeo de Derechos Sociales va a constituir y se va a consagrar como un instrumento de carácter social, pero por supuesto es un carácter reivindicativo.
los últimos, los 20 principios que consagran el Pilar Europeo de Derechos Sociales, desde luego no cabe duda que nos va a conducir a una Europa social muchísimo más fuerte, igualitaria, y no cabe duda que va a depender de la determinación de los Estados miembros como los principales responsables de las políticas sociales o las políticas de empleo. Por lo tanto, desde UGT consideramos que el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el plan de acción contenido en él establece una serie de actuaciones que, desde luego, no cabe duda que va a tener un carácter sustantivo en cuanto a derechos y a consecución de objetivos, y además avalada porque la Comisión se compromete a adoptar. Esto es muy importante porque si además lo ligamos precisamente con la Carta Social Europea, va a ser determinante como instrumento jurídico para su consecución. Únicamente voy a mencionar uno de los tres grandes, se regulan tres grandes objetivos, pero voy a mencionar uno que va dirigido a el número de personas en riesgo de la reducción del número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que debería reducirse al año 2030 al menos 15 millones de personas. Precisamente la importancia de esto consideramos porque la Comisión Europea invita al Consejo de Europa a apoyar precisamente estos tres objetivos. Y asimismo, la Comisión insta a los Estados miembros a definir sus propios objetivos nacionales como contribución de esfuerzo común y, por lo tanto, a desarrollar las políticas en esta materia. Por lo tanto, creemos que se puede producir la cuadratura del círculo con esta circunstancia. Construir una unión de igualdad en Europa y, sobre todo, realizar actuaciones relevantes, que además está en el compromiso precisamente recogido en el Plan de Acción del Pilar Europeo, por citar algunos, que nos parece básico e importante, que van a venir al cumplimiento y a desarrollar políticas precisamente contenidas en la Carta Social Europea. Fundamentalmente citar pues, el informe conjunto que se va a realizar de la Directiva de Igualdad de Trato del Empleo y la Directiva de Igualdad Racial, para que los Estados miembros avancen en negociaciones y se pueda hacer una propuesta de directiva horizontal sobre igualdad de trato. Nos parece muy importante. Por otro lado, la Comisión también, dentro de la Estrategia de Derechos de la Infancia, va a establecer una recomendación del Consejo para la que establece la Garantía Infantil Europea. Deciros a este respecto que nosotros hemos estado trabajando en la Confederación Europea de Sindicatos, en el Comité de Protección Social, hicimos una propuesta que va bastante va en la línea con respecto a la recomendación de garantía infantil que se ha recogido, y únicamente comentaros que figura como recomendación y desde luego a nosotros nos hubiera gustado que figurara como una directiva. Desde luego iba a avalar e iba a responder muchísimo más, iba a tener fuerza vinculante precisamente para los distintos gobiernos. Otro de los puntos a tener en cuenta, precisamente como consecuencia del Pilar Europeo, es la recomendación del Consejo sobre una renta mínima. Únicamente comentaros que durante muchísimos años la propia Comisión Europea ha estado dando toques de atención precisamente a los distintos gobiernos de España por no tener una adecuación de rentas mínimas, sobre todo con unos mínimos homogéneos en todos los territorios, y que desde luego los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país puedan disfrutar de los mismos derechos en cuanto al acceso y a la consecución de esta renta mínima. No quiero ocupar muchísimo más tiempo y únicamente voy a hacer una breve referencia a la importancia precisamente que tiene la ratificación y la firma del protocolo adicional de las reclamaciones colectivas, que desde luego no cabe duda que van a reforzar la participación de todas las organizaciones, especialmente las organizaciones sindicales, que desde UGT hemos considerado como un instrumento jurídico
imprescindible y de suma importancia, y sobre todo también hemos insistido de una manera vehemente para que se produjera la firma. Desde luego va a ser el mejor instrumento de una protección internacional para garantizar la efectividad de los derechos y, desde luego, todas las exigencias y reivindicaciones que puedan hacer los ciudadanos y las ciudadanas. Se ha dicho aquí que efectivamente en un primer momento se ratificaba por un procedimiento de urgencia la Carta Social Europea y, no obstante, el protocolo no se iba a realizar por el mismo procedimiento. Desde luego, considerábamos desde UGT que se iba a dilatar muchísimo más en el tiempo, incluso podría duplicar los tiempos y, desde luego, sí que fuimos desde UGT, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, fuimos muy críticos precisamente por no poner un procedimiento que fuera más rápido. Finalmente sí que se ha conseguido, por lo tanto estamos bastante satisfechos y el procedimiento que se enmarca desde luego es cuasi judicial. Y pese a que existen diferencias con los procedimientos que pueda haber de queja ante la Organización Internacional del Trabajo, no cabe duda que este protocolo, este procedimiento va a ser muchísimo más amplio en derechos y, sobre todo, porque en los de la Organización Internacional del Trabajo únicamente contiene derechos de libertad sindical y aquí, desde luego, van a abarcar todos los derechos sociales. A lo largo de la mayoría de las condenas que se están produciendo en aquellos países, en los 15 países que estaban utilizando el protocolo de reclamaciones colectivas, iban dirigidas precisamente a la discriminación directa e indirecta basada en múltiples causas por raza, color, género, lengua, credo, opiniones públicas, origen social, salud. Por lo tanto, esto nos pone de manifiesto las discriminaciones que a día de hoy se vienen produciendo, pero desde luego nos avala a todos y a todas los que estamos aquí, las organizaciones que estamos presentes, para evitar, erradicar y conseguir desterrar la discriminación directa e indirecta que se vienen produciendo en los grupos más vulnerables. Yo me quedo aquí. Y muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bien, muchas gracias, Gemma. Yo también me alegro mucho de encontrarte de nuevo con motivo de esta mesa después de tanto tiempo y escuchar tus análisis y comentarios en representación de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Pues bien, hemos recorrido el mundo de la administración pública, ahora el sindical y, en tercer lugar, y nuevamente también una mujer, nos hablará desde la óptica de la universidad, del mundo de la investigación. Se trata de Patricia Cuenca, profesora de Filosofía del Derecho, investigadora y secretaria académica del Instituto Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, antes conocido como, para que lo relacionéis, Instituto Bartolomé de las Casas, ahora Instituto Gregorio Peces Barba de Derechos Humanos. Ella es una gran experta en temas de discapacidad, de derecho de la discapacidad y desde luego en la Convención de Naciones Unidas sobre la materia ha realizado un enorme cantidad de publicaciones y participaciones públicas sobre esta materia. Así que vamos a ver ahora la óptica de esta Carta Social revisada desde la perspectiva de la universidad. Tuya es la palabra. Bienvenida, Patricia. Gracias. Gracias, eran solo los agradecimientos, perdón. Gracias, Rafael, por la presentación, por las palabras que me has dedicado. Gracias también a los organizadores, a APN España y a CERMI por invitarme a participar en esta mesa, ¿no?, para reflexionar sobre el potencial de la Carta Social Europea revisada para los derechos sociales. Les voy a compartir una presentación que he preparado sobre el tema. ¿Me confirman que se puede ver bien?
Sí. Bueno, yo en mi intervención voy a reflexionar un poco sobre los ejes que se nos habían, como han hecho las anteriores ponentes, ¿no? Sobre los ejes que se nos habían planteado para la mesa, ¿no? Que es, bueno, eran muy amplios y iré haciendo pues un recorrido, no necesariamente en este orden, pero sí reflexionaré sobre el papel, ¿no? De la Carta Social Europea revisada como un instrumento clave para mejorar la protección de los derechos sociales, sobre la relación de la Carta Social Europea revisada con otros mecanismos internacionales y también sobre la manera en que la Carta Social Europea revisada y sobre todo el protocolo, ¿no? Adicional por el que se establece el procedimiento de reclamaciones colectivas, pues puede reforzar la participación de los agentes sociales en el cumplimiento, ¿no? De los derechos sociales reconocidos en la Carta. Bueno, ya se ha dicho, pero no quiero dejar de decirlo yo, ¿no? Es, la ratificación, ¿no? de esta carta pues, viene a solventar un déficit, ¿no? que tenía el Estado español y que era injustificable, ¿no? Sobre todo cuando España se define, ¿no? en el artículo 1.1 de la Constitución española como un Estado social y democrático de derechos. También se ha dicho, viene a resolver algunas contradicciones y paradojas, ¿no? Porque el retraso en ratificar esta carta parece que no casaba nada bien, ¿no? Con un sistema donde ya tenemos derechos sociales reconocidos en nuestra normativa interna, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿no? del título primero de la Constitución. Es verdad que no todos suficientemente garantizados, donde también teníamos, ¿no? la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que juega como una pasarela material, ¿no? con la Carta Social Europea revisada, donde tenemos los convenios de la OIT y donde además creo que España fue el primer país europeo en ratificar, ¿no? el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite, ¿no? plantear denuncias, comunicaciones individuales, ¿no? contra el Estado por la violación de estos derechos, ¿no? Entonces, me parece que era un poco inconsistente, ¿no? la resistencia a la ratificación de ese instrumento. En todo caso, me parece que si nos planteamos por qué es importante la ratificación de la Carta Social Europea revisada, tenemos que preguntarnos acerca del potencial, ¿no? del valor, ¿no? del instrumento, ¿no? que hemos ratificado. Y aquí pues también me gustaría realizar algunas reflexiones. Creo que no es mera retórica y me parece que es importante subrayar, ¿no? que la Carta Social Europea, ¿no? en esta versión revisada, pues es la Constitución Social de Europa, el tratado más importante, se ha dicho, ¿no? de derechos sociales en el marco, en el sector europeo, el vector principal, ¿no? del derecho europeo, de los derechos sociales. Se ha dicho también, ¿no? en las primeras intervenciones, y también creo que Gemma ha hecho hincapié en esto, ¿no? Hay una ampliación y una actualización de derechos sociales en relación con la versión, ¿no? original de la Carta del 61. Se ha hablado, ¿no? también otras ponentes, del derecho a la vivienda, ¿no? como pues la protección y el reconocimiento, ¿no? en esta versión revisada es mejor, en el énfasis, ¿no? en la lucha contra la pobreza, ¿no? y la exclusión social. Es cierto que hay más, ¿no? y mejores, que se llamaba así también la jornada, ¿no? más y mejores derechos sociales, ¿no? en la versión revisada, creo que es verdad. Coincido con el Consejo de Europa, ¿no? cuando nos ha dicho que esta Carta Europea revisada es un instrumento idóneo, ¿no? para la coordinación de las políticas sociales europeas, para sentar una base mínima, ¿no? un suelo mínimo, ¿no? de derechos sociales, y también, y se ha subrayado también por otras ponentes, parece, ¿no? que beneficia especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran pues, el colectivo que yo más trabajo, ¿no? en los últimos años, que es las personas con discapacidad. También, ¿no? el Comité de Derechos Sociales, y se ha dicho, y lo ha dicho también el secretario de Estado, ¿no? Ha subrayado, ¿no? que la pandemia, ¿no? nos ha mostrado que es esencial garantizar los derechos sociales y bueno, pues que la Carta Europea revisada puede ser, ¿no? un buen instrumento, ¿no? para avanzar, ¿no? en esta garantía. En todo caso, sin ánimo de ser, no quiero ser escéptica, ¿no? ni amargar el día de celebración, pero yo sí pondría algunos peros. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un texto del 96. Un texto es revisado, pero es del 96 y estamos donde estamos, y entre medias han pasado un montón de cosas. Es un texto que presenta lagunas y deficiencias sustantivas y que en su tenor literal pues no se ajusta, ¿no? a los retos que se plantean, ¿no? para los derechos sociales, la protección y la inclusión social en las sociedades actuales. Además, y también se ha explicado en otras intervenciones, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un instrumento que se ha adoptado en el marco de un sistema de protección de los derechos, el del Consejo de Europa, el sistema regional europeo, ¿no? de protección de los derechos, que se basa, como nuestra propia Constitución, en un sistema fragmentado, ¿no? que categoriza, ¿no? grupos de derechos
con los que manifiesta un diferente grado de compromiso, ¿no? Y a los que otorga un diferente nivel de protección, ¿no? O sea, hay un desequilibrio de partida en el sistema, ¿no?, de protección de los derechos del Consejo de Europa entre los derechos individuales, civiles y políticos, por un lado, y los derechos sociales por otra, ¿no?, que son considerados de alguna manera como derechos de segunda, ¿no?, con argumentos que desde la academia, ¿no?, pues hemos intentado cuestionar, como que son derechos caros o que implican siempre prestaciones, cuando también los otros derechos, ¿no? Bueno, para mí los derechos nunca son caros, ¿no?, pero implican costes o pueden suponer prestaciones, cuando se duda de su justiciabilidad. Bueno, pues todo esto está detrás también del sistema europeo, ¿no? Y esto del Consejo de Europa. Y esto se plasma, ¿no?, en dimensiones como que, por ejemplo, la adhesión a la Convención Europea de Derechos Humanos, que básicamente son derechos individuales, civiles y políticos, es un requisito para ser admitido un país en el Consejo de Europa, y a la Carta Social Europea no. O que, como se ha dicho también, la Carta Social Europea es de los pocos instrumentos internacionales que admiten esto de la aceptación parcial, ¿no?, de la adhesión a la Carta, con lo cual estamos ante un sistema fragmentado. Y además, y también se ha dicho, mientras que la Convención Europea de Derechos Humanos cuenta con una garantía judicial, ahí tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues la Carta Social Europea revisada cuenta con la garantía de un comité, que no digo que no sea importante, luego diré algo de esto, pero parece que es una garantía o se interpreta como una garantía menor. En todo caso, a pesar de esto, sí que me parece, ¿no?, que la Carta Social Europea revisada puede tener un potencial bien interpretada, bien concebida, ¿no?, de una cierta manera, para poder superar estas deficiencias y estos desequilibrios, y que pueda avanzar hacia la mayor justiciabilidad, de los derechos sociales, que al fin y al cabo parece lo importante, ¿no? Entonces, me parece que el potencial, ¿no?, de esta carta, de la versión revisada de la Carta Social Europea, depende, en primer lugar, de cómo entendamos la naturaleza de este instrumento, ¿no?, la naturaleza de la Carta Social Europea. Son cosas en las que ha insistido su órgano de garantía, ¿no?, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Se ha dicho que la Carta es un instrumento vivo, que es un instrumento dinámico, que tiene que estar atento, ¿no?, a los nuevos retos, y que debe interpretarse en conexión con otros instrumentos internacionales. Aquí, y también lo ha dicho Gemma, y creo que también en otras intervenciones, me parece importante, ¿no?, conectar la Carta Social Europea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Ojo, no volcando la importancia, porque el Pilar no deja de ser un instrumento de soft law, y la Carta se supone, que digo se supone porque luego, como no cumplimos lo que dice el comité, ya no sé si es de hard law de verdad, pero bueno, se supone que es de derecho, ¿no?, que es de derecho duro, ¿no?, y no de derecho blando. Pero sí que me parece que es verdad que el Pilar Europeo es más actual, tiene en cuenta, ¿no?, los nuevos retos, al menos los que se plantearon, ¿no?, con la globalización, la digitalización, la crisis financiera. En el plan de acción, en el reciente plan de acción, se tiene en cuenta la pandemia. Entonces, me parece que el Comité Europeo de Derechos Sociales, quizá, ¿no?, esas mejoras interpretativas que tiene el Pilar, porque el Pilar tampoco tiene nuevos derechos ni más competencias para la Unión Europea, pero sí que tiene mejoras interpretativas y una visión más actualizada, ¿no?, a los retos, pues me parece que ¿no?, que el Comité Europeo de Derechos Sociales se apoye en el Pilar como instrumento interpretativo, pues puede ser importante, y convertir el Pilar, ¿no?, en darle un valor jurídico superior a través de la interpretación, ¿no? Me parece que también es importante conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Carta Social Europea, y también con otros instrumentos internacionales, por lo que a mí lo que más conozco, ¿no? Recuerdo que hace unos años pues hice un trabajo sobre el artículo 15 de la Carta Social Europea revisada, que España todavía, ¿no?, pues no había ratificado. Y bueno, aquí lo importante parecía que era que el Comité de Derechos Sociales interpretase, ¿no?, la Carta Social Europea teniendo en cuenta la Convención de Discapacidad, que obviamente es mucho más contextualizada, ¿no?, al ámbito de la discapacidad, y parecía, ¿no?, que lo estaba haciendo, incluso en la versión original, ¿no?, donde la terminología y lo que se decía pues no era propio del modelo médico, ¿no?, de discapacidad, y no del modelo social. Y sobre todo me parece que debemos entender, ¿no?, la Carta Social Europea revisada como una pieza de un sistema de protección de derechos que, en vez de la fragmentación, tiene que insistir en la indivisibilidad e interdependencia, esto que se dice, ¿no?, en los preámbulos de los tratados, pero que hay que terminar de tomarse en serio, de todos los derechos. No se pueden proteger bien unos derechos si no se protegen los otros, ¿no? Y que hay que concebir también la Carta Social Europea revisada como un instrumento o como una herramienta de un proceso interactivo, también se ha dicho, de protección multinivel, ¿no? Donde, ¿no?, al final la Carta se tiene que insertar también, ¿no?, en conectarse o engarzarse con el Sistema Universal de Protección, con el ordenamiento de la Unión Europea,
y también con los sistemas internos, ¿no? Con los sistemas constitucionales estatales, ¿no? Me parece muy importante incidir en esto, ¿no? Y desde estas reflexiones me parece que se pueden plantear un reforzamiento, ¿no?, de las garantías normativas de la Carta. Algunas de las cosas que voy a decir fueron planteadas, ¿no?, en conferencias, ¿no?, sobre la Carta Social Europea, que empiezan en Turín, ¿no?, y luego siguen otras cuantas, ¿no?, donde salen algunas de las cosas, ¿no?, que voy a mencionar y que me parece que son importantes para avanzar en la realidad y en la efectividad de los derechos sociales, ¿no? Muchas de las cosas además se han dicho antes, ¿no? Hay que fortalecer la Carta Social Europea, promover la ratificación completa, como ha hecho España, ¿no? Y eso muestra un compromiso, ¿no?, con la Carta Social Europea revisada, y hay que consolidar su posición y su visibilidad. Lanzar la idea de que es tan importante como la Convención Europea de Derechos Humanos, y lanzarla se ha hecho desde la academia, desde la sociedad, desde los operadores políticos, jurídicos, ¿no?, etcétera. También me parece que tendríamos que superar la división de competencias estricta respecto a la justiciabilidad de los derechos por grupos de derechos, ¿no? Esto es del Tribunal Europeo, esto es del Comité Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Y que esto quizás se puede reemplazar por una práctica que vaya más hacia la complementariedad, de tal manera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pueda pronunciar sobre derechos sociales, y lo ha hecho. Ha utilizado diferentes estrategias el Tribunal Europeo, ¿no?, para aplicar de manera indirecta derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en derechos de naturaleza mixta, ¿no?, como puede ser la libertad sindical o la prohibición del trabajo forzoso, ¿no?, donde ha utilizado estos derechos que sí que están en la Convención o en sus protocolos, ¿no?, la Convención Europea de Derechos Humanos, en sus protocolos, para proteger dimensiones prestacionales, ¿no?, o derechos prestacionales que estaban conectados con estos. También, y eso también lo ha hecho en alguna ocasión el Tribunal Constitucional Español, se puede recontextualizar la violación de un derecho social en términos de violación de un derecho individual o civil. Por ejemplo, el Tribunal Europeo, digo que eso también lo ha hecho el Tribunal Constitucional en alguna ocasión, ha entendido que hay violaciones del derecho a la salud que son violaciones del derecho a la vida. Esto también puede ser interesante. Y luego también hay algunos ejemplos, y también debería incidirse en esto, donde ha pasado al revés, ¿no?, donde el Comité Europeo de Derechos Sociales pues ha hecho referencia a la Convención Europea, no solamente a la Carta Social Europea, sino también a la Convención Europea de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y eso también pues parece interesante. También me parece importante que se puedan favorecer las sinergias entre el derecho de la Unión Europea y la Carta Social Europea, ¿no?, que lo entendamos todo esto como un sistema integrado, ¿no?, y común, donde incidamos también en las relaciones entre todas las instancias, ¿no?, especialmente entre las instancias de garantía, es decir, que la Carta Social Europea aparezca, a veces aparece, ¿no?, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿no?, de la Unión Europea, y que incluso también se aluda a la interpretación, ¿no?, que el Comité de Derechos Sociales realice de la Carta. También, pero creo que esto lo hace, ¿no?, el Comité de Derechos Sociales, creo que sí que se posiciona, ¿no?, en su jurisprudencia, creo que actualiza el contenido de la Carta, ¿no?, y que es un comité activista, ¿no?, que sí que se posiciona, ¿no?, frente a los nuevos retos, al menos en discapacidad, que es lo que yo más había estudiado, ¿no?, que sí que tiene una posición en ese sentido de actualizar, vigorizar la protección, ¿no?, en ese sentido. Y sobre todo, pues al final lo que creo que hay que hacer es reforzar el valor de la jurisprudencia, ¿no?, del Comité Europeo de Derechos Sociales. Me parece que el potencial que tiene la Carta Social Europea de proteger más y mejores derechos sociales, no respecto a la versión anterior de la Carta, que creo que sí, sino respecto a todo el entramado que ya tenemos, de la Constitución española, el Pacto Internacional, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los convenios de la OIT. O sea, si puede proteger más y mejores derechos sociales, esto va a depender, creo, de cómo nos tomemos los pronunciamientos del Comité de Derechos Sociales. Creo que son esos pronunciamientos los que pueden situar a la Carta como el máximo estándar de protección de los derechos sociales. Y creo que esto lo ha dicho en alguna ocasión el Consejo de Estado, creo que las reticencias del Estado español a ratificar la Carta tienen que ver con esa posición tan avanzada, ¿no?, del Comité en algunos asuntos, ¿no? El Comité de Derechos Sociales, se ha dicho antes, se pronuncia, ¿no?, en dos formatos, vamos a decir así, ¿no? En conclusiones, en el procedimiento de informes, ¿no?, de examen de los informes periódicos, ¿no?, que va planteando, que van presentando, perdón, los estados, y por lo que más interesa hoy, se pronuncian decisiones, que esto sería como la jurisprudencia, ¿no?, se pronuncian decisiones sobre el fondo en el procedimiento de reclamaciones colectivas, que España, ¿no?, también ha ratificado, y que permiten, ¿no?, a organizaciones sociales plantear al comité,
¿no? violaciones de un derecho reconocido en la, ¿no? en la Carta, ¿no? Entonces, me parece que la ratificación del protocolo, y se ha dicho, es esencial para garantizar, perdón, estoy con un poco de alergia y la ventana abierta no es buena idea, para garantizar la exigibilidad y la efectividad, ¿no? de los derechos sociales. Fortalece, ¿no? La pregunta que nos hacían, claro que fortalece, ¿no? el papel de las organizaciones y colectivos sociales, ¿no? en el cumplimiento y en la protección de los derechos de la Carta. Además que organizaciones sindicales, empresariales y sociales, ¿no? organizaciones no gubernamentales, puedan plantear estas reclamaciones colectivas, creo que puede contribuir a revelar violaciones sistemáticas, ¿no? de derechos, porque no estamos hablando de un caso particular, ¿no? Y sobre todo creo que puede proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? especialmente, ¿no? Y algunas de estas vulneraciones incluso pueden ser consideradas agravadas, ¿no? De acuerdo con lo que se dice en el protocolo. Es cierto que no es un tribunal, y se ha dicho, pero también es cierto que se habla mucho de que es un procedimiento cuasi judicial, parecido, ¿no? al tema de las reclamaciones individuales, ¿no? en los comités de Naciones Unidas, porque está el principio de contradicción, etcétera, ¿no? Es además un procedimiento preventivo, porque no exige mostrar, ¿no? los efectos nocivos de la norma en la práctica, aunque sí hay que justificar la violación de los derechos, y además parece que no hay que agotar, ¿no? las vías internas, ¿no? Entonces hay economía procesal, celeridad, y esto pues también es interesante. Pero claro, para reforzar, también se ha dicho, el valor de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, hay que incidir en la colaboración estrecha con los gobiernos para que cumplan la jurisprudencia. Entonces, igual aquí hace falta algún mecanismo interno, ¿no? para favorecer el cumplimiento, ¿no? de lo que nos dice el comité. Y también es importante que el Poder Judicial tenga en cuenta la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, que no se está teniendo muy en cuenta, ¿no? a la hora de hacer valer el canon de constitucionalidad, es decir, a la hora de inaplicar una ley interna porque va en contra, ¿no? de la Carta Europea revisada, el canon de convencionalidad y el canon de constitucionalidad, ¿no? Y aquí tenemos el artículo 96, el 10.2, ¿no? de la Constitución española, que darían, ¿no? mucho peso interno, ¿no? a la Carta y en principio a la jurisprudencia, ¿no? del Comité Europeo de Derechos Sociales. A mí aquí lo que me da miedo es que tengamos el mismo problema, ¿no? que tenemos con los dictámenes, ¿no? de los comités de Naciones Unidas. O sea, estamos hablando del derecho a la vivienda y cómo su protección aumenta en la Carta Europea revisada, ya, pero es que España está condenada por el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? por los desahucios sin alternativa habitacional una y otra vez, y no, pues no tomamos medidas, ¿no? Entonces, soy un poco escéptica, ¿no? en relación con esto, si no cambiamos, ¿no? la voluntad de cumplir con esta jurisprudencia. Otras ideas que se pueden plantear es fortalecer el procedimiento de seguimiento, que se publiquen inmediatamente las decisiones. También algún experto, ¿no? planteaba ampliar la legitimación activa al movimiento informal, que no tengan que ser, ¿no? que esto puede ser complicado, ¿no? pero que no tengan que ser organizaciones registradas, ¿no? También se ha planteado promover la creación de un procedimiento de dictamen consultivo ante el comité. También se discute, ¿no? si deberíamos cambiar, ¿no? o complementar las reclamaciones colectivas con reclamaciones individuales. Podemos dejarlo para el debate, yo no tengo una opinión formada sobre esto, y también se ha planteado, se ha dicho antes, ¿no? si deberíamos pues cambiar el comité por un tribunal europeo, ¿no? de derechos sociales. También se ha dicho antes, creo que ha sido... Tienes que ir terminando, Patricia. Sí, un minuto. Creo que ha sido María José Romero. Me parece esencial lo de la pedagogía, ¿no? Me parece que hay que formar sobre la Carta Social Europea revisada a las autoridades judiciales y a los juristas nacionales e internacionales, ¿no? y favorecer su conocimiento también por la ciudadanía, por las entidades que tienen esa legitimación activa ahora, ¿no? para plantear las reclamaciones colectivas. Es decir, que al final convirtamos la Carta Social Europea revisada en el núcleo jurídico de la actuación de las personas que defienden, ¿no? los derechos sociales. Y lo último, se ha dicho, ¿no? por ejemplo, el gobierno, ¿no? que la ratificación de la Carta Social Europea revisada nos sitúa, ¿no? en el máximo de estándares sociales del Consejo de Europa, a la vanguardia, ¿no? en la protección de los derechos sociales. Y claro, esto puede ser verdad, pero siempre y cuando nos comprometamos, me parecía que en
el discurso, ¿no?, del secretario de Estado, en cosas que se han oído, en cómo se ha ratificado, pues quizá existe, ¿no?, pero que nos comprometamos, existe ese compromiso, ¿no?, que nos comprometamos con los mecanismos de garantía y con la aplicación en vía interna de la jurisprudencia del Comité, ¿no?, de Derechos Sociales. Decía Luis Jimena, que también ha sido citado antes, ¿no?, que las garantías de los derechos valen tanto como la voluntad académica, política, jurídica, judicial y social de ponerlas en práctica, ¿no? Y yo creo que sí, lo importante al final es tener esta voluntad, ¿no?, para el potencial de la Carta Social Europea revisada, ¿no? Creo que hay que apostar por la judicialización de los derechos sociales y también creo que hay que apostar por promover que las autoridades judiciales, que al final son las garantes, ¿no?, de los derechos, pues se vean como aplicadoras, ¿no?, del derecho europeo, de los derechos sociales, de los que esta carta pues es el máximo exponente. Y nada más, y perdón por haberme pasado un poquito del tiempo. Bueno, eran 15 minutos flexibles, Vale. pero muchas gracias, Patricia, por tu intervención, siempre tan rica, tan diversa, con tantos ángulos y perspectivas de aproximación. Hemos, por tanto, ya recorrido de la voz de 3 mujeres la administración pública, el sindicalismo, la universidad, y ahora faltaría la sociedad civil organizada, el tercer sector de acción social, y esa es la intervención que va a correr a cargo ahora de Isabel Martínez Lozano, como doctora en Ciencias Sociales, pero también responsable de universidades y talento en la Fundación 11, pero principalmente el motivo por el que hoy se le invita como presidenta de la organización de la Fundación HelpAge International en España. Tienes la palabra para hacer la aproximación que creas oportuno, y sería muy interesante también, ya que se ha hablado de discapacidad desde la óptica de las personas mayores. Bienvenida también y muchas gracias. Gracias por la invitación tanto a EAPM como al CERMI y felicitaciones también por la oportunidad de organizar este debate. Son ya la 1, esta mesa redonda tenía previsto que terminara a la 1, así es que voy a intentar ser muy breve y dar mensajes muy sencillos y rápidos y breves para que, para que el público y sobre todo las personas que tienen que intervenir a continuación no me tomen demasiado manía por ser la última, ¿no? No me voy a reiterar ya en todas las felicitaciones que se han realizado sobre las oportunidades que ofrece esta Carta Social Europea revisada. Realmente es un instrumento más que viene a consolidar y ensanchar nuestros principios, la base de nuestro proyecto político europeo, y por supuesto que es un avance en esa Europa social que desde las organizaciones sociales reclamamos continuamente. Por tanto, no me voy a detener mucho ahí y en todas esas oportunidades que brinda también de cara a las reclamaciones, tanto las reclamaciones colectivas como esa jurisprudencia tan rica que hablábamos antes y que Patricia recordaba del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me voy a centrar brevemente sobre qué significa la Carta Europea revisada para los derechos de las personas mayores. ¿Qué puede significar de aporte, ¿no? Y cuando hablo de personas mayores hablo de aproximadamente el 20% de las personas, de los europeos, de las europeas, y dentro de aquí al 2050 hablaremos del 30% de nuestra población, ¿no? Por tanto, bueno, creo que en definitiva cuando hablamos de los derechos de las personas mayores hablamos de todos nuestros derechos y de los derechos de todo el mundo, ¿no? Hay 2 artículos que a mí me parecen especialmente relevantes significar cuando hablamos de los derechos de las personas mayores en la Carta Europea revisada. Uno es el artículo 23, que habla de que toda persona de edad avanzada tiene derecho a la protección social, y ahí ese artículo 23 tiene un desarrollo muy amplio de garantías, y también el artículo 26 que habla de que todos los trabajadores tienen derecho a la dignidad en el trabajo. Y ahí, pues, como todas nos conocemos y hemos leído la ley, no me voy a detener, pero se recogen también principios de dignidad ante el empleo que llevan aparejado muchísimo desarrollo normativo, ¿no? En España existen muchísimos derechos de las personas mayores que se vulneran de manera cotidiana. Yo no me voy a referir a todo ello. Y nosotros desde HelpAge venimos
denunciando esta vulneración de derechos sistemáticamente en todos los informes que presentamos periódicamente. Es decir, no hay un mes en el calendario donde no presentemos un informe que hace referencia a esta vulneración de derechos en diferentes ámbitos de la vida. Me voy a referir solo a algunos de estos derechos que entiendo que la Carta Social revisada puede ayudar a reforzar y, por tanto, a garantizar, ¿no? Uno es el derecho al empleo. Se ha hablado mucho aquí del derecho al empleo y de la igualdad ante el empleo. La discriminación de las personas mayores en el empleo se manifiesta fundamentalmente en la dificultad que tenemos de seguir formando parte de la población activa a partir de los 50 años. Sabemos que nuestra sociedad está llena de estereotipos que nos llevan a pensar que a partir de los 50 años las personas vamos perdiendo capacidad de productividad en el empleo. Y eso hace a que, bueno, desde actitudes de acoso en el trabajo hasta esa dificultad que tenemos de mantenernos activos laboralmente en nuestros puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuántos seres no se han realizado en España en los últimos años, desde la crisis del 2008, solo por motivos de edad? Es decir, no atendiendo a una regulación de empleo que responde a una necesidad de ajustar la capacidad productiva de una empresa, sino que se han hecho por motivos de edad, a partir de los 50, a partir de los 51, a partir de los 52, fuera de la empresa, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en nuestras sociedades, que estamos sufriendo, y que yo creo que ese derecho al empleo tiene también que llegar a replantear una reforma en normas que sean más flexibles y más garantistas para que todas las personas, independientemente de nuestra edad, en nuestras diferentes etapas de la vida, tengamos derecho a poder terminar nuestra carrera profesional y a que no se nos expulse del mercado de trabajo. Nosotros hemos aplaudido en este sentido la última reforma de las pensiones, porque en ese sentido apunta algunas reformas que son más garantistas en este sentido. Pero esperamos mucho de esa futura reforma laboral, porque al amparo de este nuevo instrumento, de esta nueva Carta Social revisada, pues yo creo que hay muchas normas que revisar. Si hablamos del derecho a la protección social, no solo estamos hablando de las pensiones, y agradecemos ese acuerdo de todos los agentes sociales y del Gobierno en esa futura reforma. Agradecemos ese consenso y esos avances en la garantía de las pensiones que estamos viviendo en los últimos años. Pero cuando hablamos de protección social, no hablamos solo de pensiones. No solo garantizamos el derecho a tener medios de vida, que por supuesto también, y es una de las partes más importantes, de los aspectos más importantes para tener garantizada nuestra vida digna a lo largo de toda nuestra vida, sino que también necesitamos prestaciones sociales y otro tipo de recursos, de servicios, para garantizar el cuidado a lo largo de toda nuestra vida. No existe el derecho al cuidado. No existe el derecho al cuidado ni en España ni en ningún país europeo que esté garantizado ese derecho subjetivo a ser cuidado, y tenemos que ir dando forma a un modelo de cuidado más garantista para que todas las personas podamos vivir con dignidad y derechos en todas las etapas de nuestra vida. También cuando dejamos la vida activa laboralmente y cuando empezamos a envejecer o tener problemas asociados a la edad. Ahí hay toda una serie de principios que la Carta desarrolla y que entendemos que dan pie a una gran cantidad de políticas públicas que serán necesarias para garantizar esos derechos. Y por último, existen otra vulneración de derechos muy cotidiana en el ámbito de la educación, de la formación, las brechas digitales de las que tanto hablamos hoy, y en la participación social y política. También la Carta habla de todos estos aspectos. Y aquí también es muy importante avanzar en medidas, en políticas públicas, en acciones, en conciencia social, para que las personas no se nos aparte de nuestro derecho a seguir formándonos toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. Y ahí está la Ley de Formación Profesional que acaba de plantearse y que yo creo que adolece en este sentido de algún mecanismo de garantía para que el derecho a la formación profesional esté garantizado en todas las etapas de nuestra vida, mucho más en ese modelo de formación profesional flexible al que vamos. Y por supuesto, no dejamos de reivindicar y de plantear esa necesidad de que las personas mayores tengan voz activa
en todas las esferas de la vida social y política, ¿no? Nosotros tenemos una reivindicación sobre la mesa, todas las entidades que formamos parte de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, que es esa ley integral con enfoque de derechos para garantizar y promover los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad, pero también en todos los ámbitos de las políticas públicas. Y creo que esta Carta Social Europea revisada pues nos justifica y viene a plantear pues nuevos motivos y razones para poder plantear una norma de estas características. Te voy a ir terminando ya, termino ya para no alargarme más. Yo soy optimista en general, soy optimista, pero soy también escéptica con la capacidad de influencia de los organismos multilaterales y del propio Consejo de Europa y la propia Unión Europea en los últimos años. Es decir, la crisis del 2008 fue un mazazo en todo el modelo social europeo, pero además de eso hemos visto pocas directivas. Gemma hacía referencia antes a la Directiva de Igualdad de Trato, es decir, llevamos más de una década no solo reivindicando, sino defendiendo, reivindicando, justificando esa Directiva de Igualdad de Trato y no termina de consensuarse. No hay voluntad política por parte de todos los países, no ya del Consejo de Europa, sino de la Unión Europea, que somos todavía menos, en poder dar pasos avanzados y decididos en ese sentido. Incluso estamos viendo cómo en otros países estoy de acuerdo que sea la versión reducida del Consejo, como digo, estamos viendo cada día cómo no solo ampliamos los instrumentos de protección de derechos con nuevas directivas, sino que en algunos países, como estamos viendo en Polonia, en Hungría en estos últimos tiempos, pues todavía vemos reacciones todavía más regresivas con los derechos humanos de determinados colectivos, ¿no? La economista Mariana Mazzucato lleva mucho tiempo alertando del debilitamiento del Estado y de la necesidad de que los gobiernos europeos adopten una posición más activa en el diseño del modelo económico. Desde hace mucho tiempo las organizaciones sociales venimos reclamando una modernización del estado del bienestar, porque nuestras necesidades sociales han cambiado, las necesidades sociales están cambiando, la vulnerabilidad también está cambiando, el concepto de vulnerabilidad, y las respuestas, por tanto, que necesitamos de los estados y de las políticas públicas, pues son otras, ¿no? Yo coincido con Mariana Mazzucato en muchos casos, en muchas cosas, en muchos análisis, y termino con estas dos ideas. Yo creo que el Estado tiene que recuperar su poder regulador con la empresa, también con esas nuevas empresas de la economía digital, para que también respeten los principios laborales y fiscales necesarios. Y también creo que el Estado tiene que diseñar y exigir ese modelo de crecimiento sostenible e inclusivo que necesitamos, y eso requiere muchísima inversión pública e inversión privada y sobre todo muchísima voluntad, como se ha reiterado ya a lo largo de toda esta jornada. Y cuento esto porque estoy convencida, yo que las que me conocéis lo sabéis bien, soy una gran apasionada defensora de las políticas públicas. El impacto de esta Carta Europea Social revisada en los derechos y en la vida de las personas va a depender de las políticas públicas que se promuevan desde los estados y del apoyo también que desde las organizaciones sociales podemos dar a los estados en esa garantía y promoción de los derechos de todos los colectivos a los que representamos. Lo dejo aquí, perdonad por la aceleración con la que, pero quería ajustarme al tiempo y no demorar más la jornada. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir avanzando en este camino que nos une a todos y a todas. Gracias. Muy bien, gracias Isabel por la intervención y por el esfuerzo de ajuste al tiempo. Vamos mal de tiempo, pero algo de margen daremos para las preguntas. Marcelo, que me va a apoyar, me va a dar aquí el apoyo necesario para ver qué mensajes han llegado, qué preguntas. ¿Tenemos preguntas, sí, Rafael? Marcelo? Podríamos máximo 2. Sí, de momento no hay preguntas del público. Les recordamos que en la parte inferior de vuestras pantallas, pues que hay un formulario para que se puedan formular preguntas. Pero de momento, Rafael, no hay preguntas. Cerraremos solamente pues con una pregunta mía para que la contesten quienes consideren oportuno de las 4 intervinientes. Yo tengo una opinión pesimista del verdadero alcance real y efectivo del nivel de protección social de estas grandes realidades multinacionales, ¿sí?
La Unión Europea, por una parte, está permitiendo que de forma flagrante miembros de la Unión, como Hungría o Polonia, estén conculcando derechos humanos y principios básicos de la Unión, y el Consejo de Europa recientemente en una sentencia ha aceptado que Hungría pueda limitar el derecho de voto a las personas incapacitadas judicialmente, a pesar de que la Unión Europea ha ratificado la convención. En fin, mi pregunta es, para una respuesta rápida de quienes queráis hacerlo, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Cuál es el valor real? No dudo de su existencia, pero ¿cuál es el aporte real en términos de progreso social y garantía de los derechos humanos y sociales que ofrece, a vuestra opinión, el Consejo de Europa, sus dos convenios y sus instrumentos de control y supervisión? Aquí quiero inteligencia emocional, respuestas sinceras y no estereotipadas o silencio. Diga usted la verdad o calle. No la verdad, lo que opine cada uno. Es una pregunta comprometida, con lo cual puedo aceptar que las 4 os abstengáis de responder. Bueno, yo no me voy a abstener. Yo digo, ¿hay tampoco. alguien más? Gemma, Adelante. Venga, Patricia. ¿le doy yo? Bueno. Patricia, Luego voy yo. Venga, Gemma, Patricia y Gemma. A ver, yo también mostraba cierto escepticismo, ¿no? Porque está muy bien ratificar los instrumentos, ya España ha ratificado todo, y bueno, menos la de trabajadores migrantes, que sería un buen momento, ¿no? También para hacerlo. Pero claro, si después, cuando tenemos que cumplir las recomendaciones, ¿no?, de los comités, y también en su momento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le pusimos 1000 excusas, ¿no?, para la ejecución en vía interna, cuando se supone que sí que se dice, ¿no?, que son obligatorias. Por eso decía que al final pues depende un poco de la voluntad, como estos organismos no tienen una vía para ejecutar ellos mismos, ¿no?, las decisiones, pues depende de la voluntad que tengamos, ¿no?, política, ¿no?, de arbitrar los mecanismos internos. También depende de cómo los jueces, ¿no?, incardinen los instrumentos internacionales en sus sentencias. Y aquí España pues tiene artículos el 96, ¿no?, de la Constitución, el 10.2, ¿no?, la interpretación conforme a los tratados, ¿no?, para hacerlo. Y parece que ahora sí hay alguna iniciativa, ¿no?, de hacer algunos cambios legales, ¿no?, para poder dar efectividad a las resoluciones de los órganos de tratados de Naciones Unidas. Y creo que si se está pensando en eso, tendríamos que pensar en el Comité de Derechos Sociales también, que no deja de ser un comité, ¿no?, incorporarlo ahí. Pero claro, luego tenemos otro problema, ¿no?, y es la posición que tengan estos órganos, ¿no? Ciertamente, últimamente, algunas sentencias del Tribunal Europeo pues son, bueno, lo del derecho al voto, ¿no?, y en el caso de España, ¿no?, además, donde ya habíamos cambiado la ley y por eso no nos afecta, ¿no?, pero afecta, ¿no?, al resto, pues es francamente llamativa toda la argumentación, cómo aplica el principio de proporcionalidad. Pero claro, también depende de la sensibilidad de los juristas, ¿no?, que en este caso forman parte del tribunal, ¿no? Entonces, por eso al final la capacitación, la formación en derechos, ¿no?, y en visiones más progresistas de quienes están ahí es básico, ¿no? Entonces yo creo que depende de estas dos cosas. Y luego también se ha dicho, ¿no?, del empuje de la sociedad. Si, por ejemplo, se ha dado un paso en el tema de los dictámenes de los comités, es porque desde hace unos años la sociedad civil organizada, los organismos de defensa de los derechos, donde CERMI ha tenido un papel ahí súper importante, ha considerado intolerable que España incumpla sistemáticamente los dictámenes de los órganos de tratados, ¿no? Y ha dicho, pues hasta aquí. Entonces, esto la gente lo tiene que conocer, ¿no? Porque la sociedad en general, además de la sociedad civil organizada, ¿no?, la opinión pública, ¿no?, para empujar para el cumplimiento. Creo que eso puede ser lo básico. Gemma. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Patricia. La intervención, cuando he hecho la intervención he intentado, lo que pasa es que por el tiempo quizá pues a lo mejor no ha quedado clarificado la postura. Es que está claro que primero es voluntad política, pero es voluntad política por parte de todos. Por eso cuando había dicho que nosotros tenemos una legislación avanzada, por ejemplo la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, no basta, porque si no se cumple no conseguimos nada. ¿Dónde veo yo, digamos, la parte positiva? La parte positiva es que con el protocolo sí que se va a permitir
poder realizar reclamaciones. Y además, una cosa muy importante, el protocolo no va a agotar la vía, no es necesario para tú poner una reclamación, no es necesario agotar la vía judicial interna para interponerlo. Por lo tanto, eso es una fuerza que yo creo que es importante que la tengamos en cuenta. También, por otra parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales sí que hay un procedimiento bastante exhaustivo y da seguridad y garantía jurídica, ¿por qué no hay que decirlo? Pero dicho esto, es evidente, comparto, Rafael, contigo con determinadas resoluciones que es que a día de hoy deberían de estar expulsadas, desde luego no son inconcebibles, pero dicho esto, yo creo que sí que se puede hacer un conglomerado que con voluntad política y el protocolo activado podamos avanzar. Una cosa que no había dicho y me he quedado antes con las ganas es que, por ejemplo, es verdad que la Carta Social Europea, tú lo has dicho también, Patricia, que es que está, claro, es del año 96, entonces está muy poco avanzada en derechos, por eso había puesto en manifiesto el Pilar Europeo. Pero yo creo que de alguna medida, yo sé que son traducciones, pero de alguna medida por un poco de cultura social, si me permitís la expresión, hay determinadas expresiones que no se deberían de haber puesto. No es de recibo que esté hablando de discapacitados, en un avance de un lenguaje o se habla de incapacidad. El lenguaje se habla de integración y no de inclusión. El lenguaje está muy retardado con respecto a la sociedad actual y eso yo creo que se debería haber hecho un esfuerzo de alguna manera jurídica para cambiar más allá de una traducción. Bien, gracias. Gracias, Gemma. ¿Alguien más quiere intervenir o cerramos? Muy bien, pues gracias. Sí, perdón. No sé si tengo esto, ¿se me oye? Ahora sí, ahora se te oye, sí. Perdón. Pues yo quería responder a tu pregunta muy brevemente. Aun estando de acuerdo en prácticamente todo lo que han dicho las compañeras que han intervenido antes, creo sinceramente que es importantísimo la ratificación de esta carta y que es importantísimo la ratificación por parte de España de tratados internacionales que reconozcan derechos, por supuesto individuales y por supuesto en este caso derechos sociales. Eso no quiere decir que alcancemos las metas que cada uno o cada uno de los colectivos que estamos aquí esperamos, pero imaginemos la no ratificación, imaginemos la no existencia de la Carta e imaginemos, por último, que es lo que ha activado y perdóname, es lo que ha activado mi intervención, imaginemos la no existencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con todas las mejoras que se necesitan en el sistema general del Consejo de Europa, estoy plenamente convencida de su importancia y de su efectividad práctica, con todas las mejoras y con toda la necesaria voluntad política. Y se ha hecho mucha referencia a la voluntad política y estoy totalmente de acuerdo, pero la primera manifestación de la voluntad política, que por cierto ha sido, hasta donde yo sé, unánime, tanto por parte del tercer sector, por parte de todos los que estamos aquí, era ratificar la Carta. Es decir, que a pesar de que evidentemente no solo podemos, debemos mejorar, creo sinceramente que ha sido una buena. Muchas gracias. Bien, gracias, Victoria. Rafael, no sé si puedo decir simplemente una adelante. cosa, y así que terminamos. No te vamos a Estoy de acuerdo con María Victoria Escola en lo que ha planteado. Es fundamental que los estados, que España ratifique todos estos instrumentos, pero creo que tan importante como eso es que luego, tanto en la capacidad del legislativo como del ejecutivo, se respete hasta el último término esos tratados internacionales que tienen además en algunas ocasiones, como el tema de la Carta, una cuestión vinculante detrás, ¿no? Es decir, hemos visto en los últimos tiempos algunas leyes, algunas normas que no solo promueven los derechos que ya hemos ratificado, sino que encima podemos encontrarnos que incluso damos pasos hacia atrás. Creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta para, desde las organizaciones sociales, seguir agitando
a que cuando ratificamos seamos consecuentes. Aquí parece que lo de firmar va gratis, va de gratis, y el Estado también tiene que saber que lo de ratificar significa también compromisos de coherencia, tanto en las políticas públicas como en lo que luego en nuestro legislativo aprueba también. Perdonad si me he alargado. Sí, bien, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, cuatro aportaciones. Desde luego, es impensable no disponer de estos instrumentos internacionales. Ratificarlos es una condición necesaria, pero a veces no completamente suficiente. Y lo que hay que articular son mecanismos de mejora de exigencia. A mí me preocupa, para cerrar esta mesa, cuando se habla de voluntad política, vamos a ver, si la norma se caracteriza por su carácter coercitivo, es decir, por su obligado cumplimiento, tanto las normas como las sentencias que las aplican e interpretan, ¿qué falta hacer a voluntad política? Si lo que hace falta es acatar y cumplir las normas y las decisiones judiciales. No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de responsabilidad y de funcionamiento general conforme a los principios del modelo, porque si no, tendremos que empezar a escribir Estado de Derecho con minúscula y Estado social con letras titilantes. Y tanto. Muy bien, pues gracias a las cuatro mujeres espléndidas que nos han traído reflexiones de distintas ópticas sobre la Carta Social revisada. Yo paso el testigo para que continúe la jornada, pues agradeciéndole a las cuatro su intervención y agradeciendo pues a todos vosotros vuestra atención y seguimiento y esperemos pues que sea útil, provechoso este análisis que tendremos que profundizar en el futuro, en la línea que se ha apuntado, ¿no?, de la aplicación real y efectiva, pasar de los derechos a los hechos, sea cual sea el tipo de norma nacional o internacional. Muchas gracias.